Ahora sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en este programa de conversación, de diálogo, o como lo he repetido varias veces, de debate, entre dos visiones, liberal versus progresista, junto al profesor, escritor, investigador, al menos binacional, chileno-norteamericano en sus clases, que es Patricio Navia, a quien le doy la bienvenida este día domingo a las 12 del día de Chile, 12, 7 minutos, 8 minutos. Bienvenido, Pato. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy tenemos en este intento de ver el mundo desde liberal progresista para aportar elementos al debate nacional y al menos nuestro barrio, América del Sur, quizás América Latina y el Caribe, en este intento de ver dos maneras, al menos dos, hay muchas más, pero hay dos, la de los liberales que representas tú, la de los progresistas, que en este caso represento yo, y que va a ser contrastada también con la gente que nos puede escribir en el Facebook y vamos a poner sus comentarios. Y vamos a hablar de cuatro temas muy rápido hoy día, muy intensos. Uno, la noticia chilena del sur, que viene de la zona rebelde, la Araucanía, donde Pato, por lo demás, si no me equivoco, no nació, pero vivió muchos años, que es Temuco, Curacautín, Victoria. Yo conozco bastante también Lautaro, mucho menos que Pato, pero por las películas, por la política he estado ahí y he hecho, como diputado, hice una comisión sobre ese tema y me apasiona el tema de la convivencia entre naciones. Sí, Ricardo Riche, te acabo de leer, vamos a hablar de Curacautín. En segundo lugar, vamos a hablar del plebiscito. La pregunta es, ¿cómo van a ser las campañas? ¿Van a votar? ¿No van a votar los chilenos en este plebiscito acerca de una nueva constitución? La primera vez en la historia de nuestra república, después de 200 años. Norma, buen día. Y después va a hablar un poco de economía, cómo se recrea el empleo. Y después de la unidad de ambos sectores, progresistas y digamos liberales, vamos a discutir dónde Pato se mueve en una elección que va a ser probablemente binaria. Lo discutiremos. Pato, Curacautín, como hay mucha gente de todo Chile y también de fuera de Chile, Rosa Sánchez insiste en que hablemos del tema del desafío mapuche. Algunos dicen el conflicto mapuche, el problema mapuche, la controversia, el terrorismo mapuche, hay todo tipo de adjetivos, de términos. Tú que viviste ahí mucho tiempo, tu infancia, si no me equivoco, no la adolescencia, que yo recuerde, ¿cómo lo de Curacautín ayer, para hacerlo en simple y hacerlo en términos bien periodísticos, un grupo de blancos organizados va a recuperar una comisaría tomada por un grupo de mapuches que por la fuerza ocupan, si no me equivoco y no estoy muy desinformado, la municipalidad, la comisaría y la fuerza del Estado de Chile se coordina aparentemente espontáneamente en la calle para desalojar a los mapuches que protestan por la venida de un ministro del Interior recién nombrado vinculado a Paul Schaeffer, Colonia Dignidad, donde hubo violación a los derechos humanos, pedofilia, donde hay evidencia suficiente en lo judicial de que ese hombre, Paul Schaeffer, cercano a Víctor Pérez, actual ministro del Interior, representa quizás lo peor de la humanidad. Entonces, ¿cuál es tu impresión sobre lo que está pasando? Y después hablemos los dos desde la perspectiva liberal progresista en las soluciones. Primero, visto desde Patricio Navia, que vivió ahí, que conoce bien, ¿cómo calificaría esto? Sí, yo viví en Temuco desde el año 83 al 87, o sea, mi adolescencia, entre mis 13 y 17 años. Muy Y importante. tengo algunos recuerdos muy claros. Yo iba a un colegio particular subvencionado, tenía compañeros mapuches y tenía compañeros también descendientes de alemanes, o sea, descendientes de colonos. Algunos que venían, por cierto, de alguna de las fajas, que así le llamaban los colonos, y se quedaban en Temuco durante la semana y el fin de semana volvían a las fajas. Algunos eran mapuches y otros descendientes de colonos. O sea, conozco el problema, estuve de cerca, tuve compañeros mapuches y compañeros descendientes de alemanes. Y claro, hay que entender que esta es tierra de los mapuches, pero los alemanes que vinieron también vinieron en buena fe. O sea que hay un conflicto sobre tierras que tiene que ver con dos grupos de personas que tienen reclamos legítimos sobre esas tierras. Aquí hay un problema del Estado, que el Estado le prometió a los colonos que iban a tener estas tierras, los colonos vinieron en buena fe y los mapuches que legítimamente reclaman estas tierras. Entonces, no es una solución tan simple de decir estas son tierras de los mapuches o de decir que son tierras de los alemanes. Habiendo dicho eso, mi recuerdo, y es muy nítido y claro de haber visitado las localidades cerca de Temuco, Carahue, Puerto Saavedra, digo, Nueva Imperial, Lautaro, todas las localidades que quedan ahí cerca, ahí viví e iba, me acuerdo una vez nos fuimos en bicicleta hasta cerca de Nueva Imperial, pero bueno,
habiendo vivido esto, recuerdo muy bien que la presencia fundamental del Estado en esta zona era de regimientos, eso era una presencia militar. Entonces, hay esta percepción de que el Estado se impone ahí por la fuerza. Entonces no había una inclusión social del pueblo mapuche. Y para qué decir que en Chile en esa época, y sigue siendo verdad hasta hoy, hay muchos insultos asociados con ser indígena. Te dicen cara de indio, o sea, en fin, los apellidos mapuches eran percibidos, y hasta el día de hoy por mucha gente, como inferiores a los apellidos de los alemanes. Entonces, creo que tenemos que reconocer que hay una deuda histórica con el pueblo mapuche, pero también hay una promesa no cumplida a los colonos y a los descendientes de estos colonos. Entonces hay un conflicto de verdad grande. En esa época recién estaban empezando a entrar las grandes forestales a la zona, entonces ahora se le suma este otro componente de las grandes forestales. Ahora pasemos, si quieres, algo más a la solución, pero para que esto se solucione tiene que haber primero diálogo, tiene que haber reconocimiento del reclamo legítimo del otro y tiene que haber un Estado que dé el paso más allá de ser el Estado militar a ser un Estado que promueva la inclusión. Si tú vas hoy a Temuco, si vas hoy a Caragua, a Nueva Imperial, a Lautaro, a Cunco, lo que vas a ver es que hay un montón de calles con nombres de los generales que hicieron la pacificación de la Araucanía. Y eso es inaceptable. O sea, viniendo desde la lógica de Estados Unidos, hablar tan bien de los que participaron en la guerra civil de Estados Unidos, digamos, del lado malo, del lado que quería mantener en la esclavitud, es algo un poquitín inaceptable. Entonces, que no hay ese reconocimiento al sufrimiento del pueblo mapuche, me parece que está en parte detrás de los problemas que tenemos hoy. Habiendo dicho eso, no va a haber una solución a menos que aceptemos que hay dos grupos que tienen reclamos ilegítimos y que hay que buscar una salida que los logre acomodar a todos. Si algo aprendí en mis años en la Araucanía es que ni los descendientes de los colonos ni los mapuches se van a ir de ahí porque ambos sienten que ese es su territorio. Entonces tenemos que facilitar un diálogo de tal forma que de encontrar una solución. A mí me da pena ver lo que pasa en la Araucanía hoy y ver cómo el Estado es incapaz de asegurar un orden tal que se pueda garantizar un diálogo entre los distintos grupos. Y cada vez que ves grupos armados de un lado o del otro, es el reconocimiento de que el Estado falló. Yo, querido Patricio, voy a intentar desde la lógica progresista y estoy seguro que aquí nos vamos a encontrar, porque creo que aquí los liberales, visto desde acá, son progresistas en materia del derecho. A ver, yo leí, tía, yo veo como 4 grandes titulares. Algunos dicen, este es un problema de delincuencia, la visión de derecha. Lo que pasa en la Araucanía es un tema de derecha. Un progresismo, a mi juicio, algo improductivo, te dice, este es un problema de pobreza, simplemente porque hay pobreza, eso explica esto. Me parece insuficiente como explicación, porque también hay pobreza en Alto Hospicio. Y sin embargo, no existen estos niveles de conflictividad, se expresa de otra manera. Otra posibilidad es que alguien te diga, desde un optimismo, a mi juicio, insuficiente, es decir, este es simplemente una revuelta con causa. Creo que tiene un poco todo lo anterior. Y tercero y cuarto, de parte de este gobierno y de algunos políticos de la Concertación que también gobernaron, este es un problema de terrorismo. A mí me parece que ninguna de las 4 es válida a vistas del progresismo. Todas tienen una parte, hay elementos. Yo quisiera ir despachando una por una desde la lógica progresista, con una premisa, que siempre repito, y Pato ya lo ha escuchado, pero lo digo para los que nos están sumando por cientos ahora. Cuando se descolonizó África, el debate europeo con África fue muy rico y pusieron 3 condiciones para reconocer la independencia. Dijeron, si un pueblo tiene lengua propia, primer paso, los mapuches tienen. Si tienen gobierno propio, segundo paso. Y el tercero es que tenía que tener un mar de por medio. ¿Y por qué un mar de por medio? Porque estaba el problema con los belgas y los españoles, catalanes y vascos. Y por eso es que se inventaron las autonomías europeas que no son independientes. Salvo el problema con Serbia, Europa ha logrado en todos estos años contener un problema interno, de que ahí hay mucha identidad, hay lengua propia, algunos tienen gobierno propio, pero no tienen mar de por medio. Bueno, si le aplicáramos el criterio europeo a Chile, el pueblo Rapa Nui debería ser independiente. Tuvo rey, tiene lengua y tiene mar, tiene 5.000 kilómetros de agua, un océano de por medio.
Pero el tema mapuche, como lo dijiste tú, yo lo sintetizo en términos jurídicos, igual que tú desde la experiencia y desde la teoría, no tiene solución porque no hay un mar de por medio y porque además demográficamente buena parte de los mapuches están en la región metropolitana y todos somos un poco mapuche. Ahí salió hoy día un estudio que decía que el 86% de los chilenos teníamos elementos indígenas, teníamos genes indígenas. Yo, para ser productivo y rápido, diría, uno, no hay terrorismo, porque esto es una diferencia que tengo también con el mundo liberal a veces. Si hubiese terrorismo, habría que hacerse cargo de que en Chile hay terrorismo, tendríamos un serio problema económico. Lo que hay son actos de violencia que el Código Penal ofrece todas las herramientas para meterlos presos. De hecho, están presos. O sea, no necesitas el terrorismo, la ley antiterrorista para condenar esto. La molotov que se tira en Plaza Italia, la molotov que se tira en Plaza Italia es igualmente un arma de guerra contra un carabinero inaceptable, sea o no estudiante, como lo es inaceptable que un mapuche se la tire a un fiscal o a un carabinero. Pero los dos tienen distinta evaluación. En las protestas de octubre no se invocó la ley antiterrorista, curiosamente. Estaban organizados, tenían una causa, estaban encapuchados. Bueno, ahí hay un elemento racista, a mi juicio, de parte del Estado. Dos, hay una cobardía institucional. Se usa carabinero para que haga la política. Esta es tarea de los ministros, es tarea nuestra. O sea, yo no estoy en el debate hoy, pero es tarea nuestra. ¿Por qué no están todos los políticos constituidos en Araucanía hoy día? Se toman un avión ahora mismo, cuidando la cuarentena, todos vayan. Por lo demás, si no me equivoco, no hay cuarentena en este minuto radical en la Araucanía. Es el momento que se constituyan todo el gabinete, que vaya el gabinete completo. Si es un problema de pobreza, todo el gabinete es necesario. Si es un problema de terrorismo, que esté todo el gabinete, porque es demasiado grave. No es un tema solamente policial. Y por último, yo creo que ahí el tema, cierro, en la propuesta progresista. Ya no son suficientes los planes Araucanía, se han anunciado 10. Ayer Piñera volvió a anunciar el 10º. Y siempre es la misma fórmula, plata. Es evidente que es un tema de plata, pero también es un tema, como tú dijiste, de identidad. Ahora, a semanas de un plebiscito, vamos a hablar de eso, es bien absurdo que estemos todavía en la estrategia policial, porque estamos a semanas de un plebiscito constitucional. A mí sí me parece, y aquí termino, y ahí me gustaría que el mundo liberal, ¿qué opina? Porque el tema sí es complicado, es la violencia. Ahora, la violencia pareciera ser, como decía un norteamericano que a ti te gusta y a mí también, Luther King, decía, es el lenguaje de los humillados. Bueno, ¿por qué recurren a la violencia? También la pregunta. Porque no se sienten escuchados. Y que hoy día en los videos, aparecen los videos, no sé si los viste, Pato, recién en redes sociales, son mujeres y hombres que están alentando a los policías que retomen contra estos mapuches e incluso saltan diciendo el que no salta es mapuche. Bueno, eso es un conflicto étnico y los problemas étnicos se resuelven constitucionalmente, políticamente y no solamente económicamente. ¿Qué opina un liberal de esta aproximación más política al problema? Efectivamente, yo estoy de acuerdo que aquí tiene que haber una solución política. E insisto en el punto, aquí la responsabilidad es del Estado chileno. El Estado chileno le abrió la puerta a los inmigrantes que vinieron en buena fe. Entonces, no puedes decir que se vayan los alemanes, porque esa no es tu solución. O sea, si dices que se vayan los alemanes, lo que vas a... Además, no son alemanes, son chilenos. Es gente que nació acá, que tiene tantos derechos como todo el resto. Estas son efectivamente tierras mapuches, pero todas eran tierras mapuches, incluidas bastante más al norte del Biobío. Luego, tenemos que hacernos cargo de esta realidad y corregir estos errores del pasado para construir un mejor futuro. Y eso no se soluciona echando a unos o echando a otros, se soluciona efectivamente, como tú dices, con diálogo, partiendo de la premisa que nadie se quiere ir, que todos se sienten tan dueños, tan propios, tan hijos de esa tierra como los otros. Por lo tanto, aquí no corresponde decir esto es mapuche y no es también de los colonos, es de todos los que estuvieron ahí, todos los que nacieron ahí, todos los que se fueron a vivir ahí se sienten partícipes de esto. Insisto, esto es lo mismo que decir los haitianos que llegaron ahora no son chilenos, sí, son tan chilenos como los chilenos que llevan aquí muchas generaciones porque pues, llegaron en buena fe y son parte de esta sociedad. Entonces, no es cosa de decir se van unos y se quedan otros. Si aplicas esa lógica ahí en el pueblo mapuche, después te la van a aplicar con los haitianos, los colombianos, los peruanos que llegaron a otra parte. Entonces, tengan un poquito de cuidado respecto a lo que estamos diciendo ahí. Es una solución política que supone que tenemos que encontrar una solución que sea relativamente conveniente para todos. Y hay que reconocer al pueblo mapuche simbólicamente, porque eso no lo hemos hecho bien, como país lo hacemos muy, muy mal. Tenemos que introducir la cultura mapuche en nuestra historia. ¿Cuántas palabras en mapuche sabemos? ¿Por qué no incorporamos eso como parte de nuestra cultura y por qué no incorporamos también a los mapuches propiamente con su diversidad de opiniones? No, todos los mapuches no son de izquierda. Digo, tenemos una diputada que es mapuche y es bastante de derecha.
porque los mapuches, igual que todos nosotros, tienen derecho a pensar lo que quieran. Entonces, suponer que todos los mapuches están con la CAM, suponer que todos los mapuches lo que quieren es tener tierras en la Araucanía, es de nuevo reducir a los mapuches, simplificar a los mapuches a que son poco menos que infrahumanos, que lo único que quieren hacer es mantener su tradición. Algunos mapuches no quieren mantener su tradición y quieren abrazar otras tradiciones, perfectamente legal y legítimo. Entonces creo que caricaturizar a los mapuches y convertirlos en una causa por tierras también es un error del hombre blanco o del hombre mestizo. Y veo que hay un montón de gente que lo único que hace es creer que los mapuches quieren seguir viviendo como vivían en 1700. Cuando no, todas las sociedades también evolucionan. Lo que tenemos que hacer es respetar la autonomía del pueblo mapuche y reconocer la diversidad de ese pueblo mapuche también. Suponer que todos los mapuches son iguales, perdóname, es tan racista y tan discriminador como suponer que los mapuches no debieran existir. Ambas palabras, o sea, ambos conceptos son profundamente equivocados. Para mí es más fácil esta interpelación que te voy a hacer, pero para mí es más fácil que para ti, porque tú eres académico y en estricto rigor eres un observador de la realidad, un estudioso. Yo más bien estoy en la acción. Yo soy de oposición y para mí es clarísimo el camino. Es interpelar al ministro del Interior, es separarlo de ese desafío, es un provocador, a mi juicio es una provocación su gira sin reunirse nunca con ninguna comunidad mapuche. Fue una región donde más de un 25% de los que viven ahí son mapuche y no se reunió con ninguno. Para mí es más fácil, pero ¿qué hace un liberal hoy día? ¿Es de oposición en esta materia? Pues yo creo que el gobierno se ha equivocado mucho respecto al tema mapuche, mucho. O sea, creo que el presidente Piñera caricaturiza lo que es mapuche, igual que la extrema izquierda. La extrema izquierda también caricaturiza lo que es mapuche y cree que todos los mapuches lo que quieren hacer es la rebelión. Hay una enorme diversidad en el pueblo mapuche y lo que hay que hacer es sentarlos a la mesa, comenzar a escuchar al pueblo mapuche y a las diversas opiniones, posiciones que existen dentro del pueblo mapuche. Y me parece que eso es lo que no ha hecho Víctor Pérez. Yo soy particularmente crítico de Víctor Pérez y del nombramiento de Víctor Pérez como ministro, no tanto por sus posiciones duras o por haber estado con Pinochet. Rechazo que haya estado con Pinochet, pero entiendo que en la política, por esto de la polarización, la gente toma distintas posiciones. En la época de Bachelet había un montón de gente que estaba con Bachelet que defienden a muerte al propio Fidel Castro. La misma Bachelet salió corriendo detrás de Fidel Castro. No me gusta, lo critico en su momento, pero me parece que dentro de la política pues, hay ciertos niveles que tenemos que aceptar de tolerancia de gente que le perdona los pecados a sus dictadores favoritos, ¿no? No me gusta, insisto, pero pues entiendo que eso pasa. Lo que no le acepto a Víctor Pérez y me parece inaceptable es su relación con Colonia Dignidad. O sea, Paul Schaeffer salió de Alemania el año 61 acusado de pedofilia, de pederastia, o sea, pederastia. Si Paul Schaeffer ya el 61 tenía esas acusaciones encima y habían sospechas fundadas, el propio Patricio Elwin el año 69 inició una campaña contra la Colonia Dignidad, que haya gente que haya defendido a Colonia Dignidad y lo haya defendido incluso después del retorno de la democracia, me parece que lo inhabilita moralmente para estar en el gabinete, al menos como ministro del Interior. Y me parece que el rol que tuvo ahí Víctor Pérez, por cierto también Hernán Larraín, pero Víctor Pérez como diputado, primero como alcalde de Los Ángeles y después como diputado de esa zona, el voto de minoría de Víctor Pérez en la comisión investigadora en la Cámara de Diputados del 95, defendiendo a Paul Schaeffer y a Colonia Dignidad, creo que lo inhabilita para ser ministro del Interior, punto. Entonces ni siquiera entraría en la discusión del problema mapuche. Pero ya que es ministro y ya que fue a la Araucanía, me parece inaceptable que trate de abordar este problema sin escuchar a ambas partes o a las múltiples partes. Tampoco son dos partes, hay muchas más partes involucradas acá. Me parece que Víctor Pérez llegó a incendiar la pradera y eso va a tener resultados muy, muy negativos. Ahí estamos leyendo decenas de mensajes, bastante concordancia con que el elemento racista está muy presente. Interesante que por fin en Chile emerja una discusión que estaba media camuflada, que es el racismo, que yo creo que lo hay, por lo demás, yo responsablemente lo afirmaría, pero quiero pasar al segundo tema, que es el tema del plebiscito. Hay rumores, a mí me carga en el espacio público hablar de rumores porque generan realidad, pero los hay, de que la derecha estaría interesada en saltarse el plebiscito para darlo por aprobado, visto los problemas sanitarios, y para ahorrarse una derrota electoral brutal, y pasar directamente a la elección siguiente, que si no me equivoco,
serían las primarias de alcalde y después ya serían las elecciones de constituyente en abril. Y entonces dar por hecho que hay una constituyente en Chile. A mí me parece que con este problema que tenemos hoy día en el sanitario y económico, problema de una manera elegante, y con lo que está ocurriendo anoche, que a mi juicio es muy explosivo, muy grave, la actitud de algunos vecinos invocando ciertos elementos racistas para criticar un hecho de violencia que no es aceptable tampoco, pues no es el racismo, no es el nombre de la raza que debe desalojarse una comisaría, no es el nombre de eso, es simplemente el nombre de que tiene que haber un Estado de Derecho para que todos podamos vivir en paz. Es tan grave, yo creo que estamos en esta hora frente a algo tan grave que el plebiscito es más urgente que nunca, porque habiendo plebiscito nos moviliza a todos, nos polariza entre la prueba y el rechazo, no nos polariza entre enemigos y amigos. Y me parece a mí que la democracia, siendo imperfecta, es un mecanismo pacificador. Pato, debe hacerse plebiscito e interpelar claramente a Piñera que se comprometa a eso y que, aunque haya desafíos sanitarios, habrá que buscar las fórmulas creativas, imaginativas para, como ocurre, tú me corregirás, pero en tu país, en tu segunda patria, perdón, en Estados Unidos, pero se hizo en Rusia, que no es precisamente el modelo, pero se hizo, que se estiró la votación en varios días. Sí, yo creo que aquí el CERVEL está cometiendo un error grave, ¿no? Esto de decidir que se va a hacer el plebiscito en un solo día me parece complicado, porque lo que estás haciendo es generando incentivos para que mucha gente no vaya a votar. Y eso es malo. O sea, como tú bien dices, la democracia siempre le quita presión, las elecciones, los plebiscitos siempre le quitan presión a la calle, porque la gente puede expresarse y la voluntad popular se escucha a través del voto de la gente. O sea, debiésemos tener elecciones, debiésemos tener plebiscito, porque eso reduce la tensión. Es súper importante que la gente pueda expresarse por canales institucionales, canales normales, y en vez de tener que salir a la calle o incendiar cosas, que no es la mejor forma de expresarse políticamente. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber plebiscito. A mí el problema, me parece, es que esto está bastante mal diseñado. Entonces, si llegamos a octubre todavía con pandemia, un montón de gente va a decidir no ir a votar. O sea, imagínate, ¿dónde vas a conseguir a vocales de mesa que estén ahí todo el día interactuando con 150, 200, 300 personas que vienen a votar en esa mesa? Va a ser complicado, va a ser difícil encontrar esto. Entonces, debiésemos buscar alternativas. Y a mí me parece que el CERVEL dejó pasar una gran oportunidad para intentar buscar alguna posibilidad de hacer algo electrónicamente. Fíjate lo que pasó con las AFPs. Ahí estamos hablando de plata, que la gente pudo entrar y sacar su plata, identificar quiénes eran y poder decidir con alguna forma de verificación, poder indicarles a las AFP que le pusieran su plata, y en 2 días lo hicieron que 7 millones de personas. O sea, la tecnología sí existe para poder asegurar que haya este proceso. Hay un problema con que sea anónimo, ¿no? Con garantizar el anonimato de la votación, pero hay tecnología para solucionar eso. También lo podríamos haber hecho sobre un par de días, o un par de 2 fines de semana, por ejemplo, para facilitar más la participación y que la gente se anime a ir. O sea, lo peor que puedes hacer es, estando de acuerdo con que necesitamos más democracia, lo peor que puedes hacer es una elección donde la gente no va a ir a votar porque tiene miedo. No miedo a que la repriman, miedo a enfermarse y morir. Entonces, tenemos que encontrar algún balance. A mí no me gusta que haya gente que diga mejor saltémonos el plebiscito. A mí me parece que ese es un rito fundamental, importante, que los chilenos decidan si quieren o no quieren nueva constitución. Yo tengo buenas razones para argumentar que me parece que el diseño institucional está bastante mal hecho y vamos a terminar con un proceso constituyente que va a ser un desorden y que difícilmente va a producir una buena constitución. Pero pues, pongamos esas cosas sobre la mesa, discutámoslas y tengamos un plebiscito y que los chilenos decidan. El oponernos a la democracia o suspender la democracia cada vez que estemos frente a ella porque las condiciones no son perfectas, me parece que es un error. Vamos al tercer tema, que tiene que ver más con dirán los tímidos, desafío mapuche, los politólogos, la controversia mapuche, como quieran calificarlo. A mí me parece que tenemos una tragedia en ciernes, porque se está adquiriendo, se está agregando un elemento racial que a mí ya estaba, pero que se visibiliza y de mala manera. No con paz, no en el debate, sino simplemente en la calle y a golpe. Es gravísimo, para tomarle el peso a las cosas, pero la economía siempre está dando vuelta en la vida de todos nosotros. Y lo que hay hoy día en Estados Unidos, que me gusta mucho citarlo porque es el país más rico del mundo, el más poderoso, pero más pato, lo conoce bien,
y aprovechamos todos y todos de aprender con alguien de primera mano. Estados Unidos, la caída del producto se midió en 32 puntos. En la Unión Europea, entre 15 y 18 puntos, Italia, Francia, España. O sea, nunca antes visto. Dicho por ellos, nunca antes visto. En España dicen que nunca desde la Guerra Civil Española. O sea, 70 años atrás. No recordaban una parálisis económica. Y lo cierto es que Chile, este país aislado, era medio impermeable a las crisis. Había logrado sortear bien la del 2008. La del 98 había salido duro, pero habíamos logrado dentro de todo en 5 o 7 años recuperarnos. Pareciera que esta crisis nos va a golpear muy duro. Ya lo hemos hablado, a mi juicio, por la incompetencia y lo dogmático de la derecha chilena, no lo enfrentó bien. Ahí está la evidencia, en materia por lo menos sanitaria. Una corrección a los diarios que hoy día publicaron, que los países más golpearon, Brasil y México. Es un titular de mala fe, porque en rigor, si tú lo tomas por millón de habitantes o por 100.000, como lo quieras tomar, Chile está en el top 3 también. O sea, el titular debió haber dicho México, Brasil y Chile, porque la orden de magnitud es re importante. Hacen trampa los diarios chilenos y los denuncio por falta de rigor. O sea, ponen Brasil, México la noticia. No, Chile está en el ojo del huracán en materia de muertes. Si tú lo multiplicas, y Pato estadístico me va a ayudar, por 10 veces que la población de Brasil, o 12 o 14 veces. Pero Pato, ¿cómo se reactiva el empleo? Aquí hay como dos datos sobre el tema de la pega, el empleo, que afecta a la región, por ejemplo, Araucanía. Uno, la gente que busca trabajo disminuyó, con lo cual es re importante saber que hay gente que dejó de buscar trabajo simplemente porque se informa, se da cuenta que no hay trabajo. En segundo lugar, de la gente que busca trabajo, se habla de 12,1%, 12, y tanto. A mí me parece que una cosa es cuidar el empleo, que es lo que creo que este gobierno está haciendo mal con su estrategia bancaria de entregar crédito del FOGAPE en alcance y en montos, y lo otro es crear nuevos empleos. Y yo no veo el gobierno, estoy impactado, que quien se definía como economistas, los mejores, los técnicos, los no ideológicos, que ganaron la elección sobre esa promesa, la idea de que Guillé era un político siestero y que ellos eran los enérgicos, me impacta que lleguen tarde a todo. Ahora están llegando tarde incluso a la creación de nuevos empleos. El anuncio de ayer recién del plan de obras públicas es un pequeño anuncio, es importante, pero es bien pequeño, ¿eh? Son 3.000 millones de dólares del Estado y 3.000 de los privados. O sea, uno y un punto. No es un gran plan de obras públicas para crear 500.000 empleos. Crean 230.000 empleos si logran todo lo que se propone. ¿Cómo se explica, Pato, desde el mundo liberal de que no se usa el Estado para crear empleo? Pues no lo sé. Yo no me voy a hacer cargo de las cosas que hace el gobierno. Me parece que efectivamente el gobierno ha estado muy equivocado en esto. También creo que la izquierda está mostrando altos niveles de irresponsabilidad porque creen que la billetera estatal no tiene límite, o sea que la billetera estatal se puede usar absolutamente para todo y que la deuda pública no importa, cuando sí importa. Pero efectivamente el programa de ayuda del gobierno es bastante poco ambicioso. Y si algo puede hacer uno cuando hay crisis es convertir esas crisis en oportunidad. Y lo que necesitamos en Chile para poder ser más competitivos en el mundo, para poder sumar trabajos de mayor valor agregado, es tener mejor infraestructura. De lo contrario, no vamos a ser más productivos. Entonces creo que este es el momento, en el momento de crisis, para aprovechar a endeudarnos y crear infraestructura, porque eso se convierte en una inversión, no en un gasto. Entonces, al construir mejor infraestructura, al mejorar el transporte público, al hacerlo más seguro, al mejorar la tecnología, la conectividad, al mejorar los hospitales, al mejorar la salud pública, al mejorar la educación pública, podemos crear un país más competitivo en este nuevo mundo que va a tener oportunidades. O sea, si tú miras lo que está pasando en el mundo, hay algunas empresas cuyo valor se ha disparado y otras empresas que se están hundiendo. O sea, todas las crisis lo que terminan generando es que algunos ganan y otros pierden. Y para convertirnos en los ganadores de esta próxima ronda de actividad económica, del nuevo ciclo económico que está partiendo, tenemos que tener mejor infraestructura y tenemos que tener más capacidad de ser productivos, o sea, mejorar nuestra productividad. Y para eso tenemos que invertir, pero mucho en capital humano. O sea, todo el mundo reclama que Chile es un país que depende demasiado del cobre. Sí, dependemos mucho del cobre y de las materias primas, pero dependemos del cobre y de las materias primas porque nuestro capital humano simplemente no da el ancho. O sea, la educación que le estamos entregando a la gente, la salud pública que tiene la gente, hace que sean súper pocos productivos. La gente está enferma.
La gente no tiene la capacidad de ser competitiva en sus trabajos porque no tiene una buena educación. Tenemos que reconocer que los chilenos en general no tienen una buena educación. Incluso los alumnos de colegios de élite en Chile, cuando compiten con otros alumnos de colegios normales en muchos otros países que no son de élite, caen por debajo. O sea, somos poco competitivos como país. Eso lo podemos solucionar invirtiendo en infraestructura, que la gente pueda llegar antes a sus trabajos, que pueda volver más temprano a sus casas, que le pueda dedicar más tiempo a sus familias, que estén menos estresados y por lo tanto sean más productivos. Y también invertir en salud, de tal forma que la gente no esté todo el tiempo asustada de enfermarse y cuando se enferma, que sus vidas se arruinen. Y naturalmente tenemos que invertir mucho más en educación. Si la gente no sabe expresarse, no sabe comunicar, no usa lógica para pensar, no entiende bien los problemas, nos encontramos con que es primero un campo fértil para el populismo, pero además productivamente no funcionan. Entonces, creo que el modelo de desarrollo que ha privilegiado el país, ya no solo la derecha, sino que el país, de ser exportador de materia prima, pues no va a funcionar porque eso no nos alcanza para subsidiar a todos los chilenos. Lo que tenemos que hacer es crecer, es avanzar hacia ser más productivos y más competitivos en cosas de mayor valor agregado. Y para esto tenemos que invertir mucho en infraestructura, en salud y en educación. No estamos haciendo eso y eso significa que como país vamos a terminar súper retrasados en el próximo ciclo. Aquí, como lo decía al principio, estoy terminando un diccionario de filosofía que explicaba que el debate tenía la misma raíz que combate, que era en francés pelearse. Y quiero proponerle a Pato que pasemos del diálogo en que estamos a un debate, porque aquí tengo una discrepancia con Pato, que la creo que puede ser rica para hacerme cargo de esta afirmación de Pato, que la izquierda cree que el Estado tiene una billetera infinita. Yo tengo 4 argumentos que ahí lo anoté rápido para polemizar con Patricio Navia, con quien estamos discutiendo la visión liberal, la visión progresista. A mí me parece que Pato, formadamente, informadamente, dice algo que es riguroso en términos matemáticos, pero no es riguroso en términos estratégicos. Dice, la izquierda cree que la billetera del Estado es infinita y el Estado no se lo puede todo. Pero le quiero dar 4 argumentos para demostrarle que hoy día el debate sobre el Estado, que el brazo es el Estado hoy, que hoy día el mercado está reducido en su solución frente a esta crisis. 1, todo el tema de la vacuna, que es la única variable económica que hoy día tiene paralizado a la economía mundial, requiere al Estado. Son hoy día todos los estados del mundo desarrollados los que están financiando la investigación, mayoritariamente. Solo un comentario súper corto. Estoy de acuerdo con esto, pero ¿qué va a hacer la izquierda? La izquierda va a crear el Ministerio de la Vacuna, o sea, no va a producir una nueva vacuna, van a terminar creando una nueva burocracia estatal. Estoy completamente de acuerdo contigo que el Estado tiene que intervenir, pero tiene que intervenir de forma inteligente, no creando un nuevo ministerio. Y la intuición, también de la derecha, por cierto, en Chile, Piñera se mandó un nuevo ministerio en cada uno de sus gobiernos, pero la intuición de la izquierda siempre es, ok, vamos a solucionar esto creando el Ministerio de la Vacuna. No, eso es una caricatura. Vamos al 1-1. Falso, querido Patricio, porque el tema es que lo que tú estás diciendo es sean responsables con la billetera. No, yo creo que hoy día hay que ser extremadamente audaz y va a haber que resignificar, repensar qué tamaño es el Estado. Y claramente el Estado de Chile es demasiado pequeño y, por ejemplo, cuando la vacuna aparezca, será el Estado el que tendrá que hacer una orden de compra por 10, 15 millones, no será el mercado, será el Estado con ahorro, deuda, plata fiscal, será el Estado el protagonista. El mercado aquí todavía no juega. Como ha pasado en todos los otros países del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, sí, de acuerdo. O sea, en el fondo, la palabra inteligente esconde un deseo de jibarizar el Estado. Esa es mi polémica contigo. Segundo argumento, Pato. Los capitales en abril, estoy leyendo el informe, el segundo informe de la CEPAL, explicaba que se habían fugado 100.000 millones de dólares de América Latina y el Caribe. Se habían ido a los mercados más seguros y se habían arrancado de las economías emergentes, le hacen nosotros. Pero que habían regresado en el mes de mayo y junio cuando supieron de los enormes paquetes fiscales de Perú, incluso Bolsonaro, de paquetes fiscales contundentes, volvieron a los mercados, ¿vale? Volvió la inversión. ¿Quién hizo ese gesto de inversión? El Estado. No son los privados que, no es que la TAM haya dicho, listo, yo juego, yo me arriesgo. No, la TAM resistió. ¿Quién tomó el riesgo? Los Estados. En el caso de Colombia, de Perú, de Brasil, son aportes fiscales inéditos, que yo creo que Chile se quedó corto, pero es una discusión donde yo entro con menos convicción. Tercer elemento, la pyme, que es la que crea el empleo en Chile todavía, un 45-50% de la pega son pyme,
vas a tener que sostenerla artificialmente, vas a tener que ser ineficiente, repito, ineficiente. Va a tener que el Estado sostener artificialmente su poder de compra, va a tener que comprar más de lo que necesita probablemente para que no caiga la pyme, porque una pyme quebrada es una pyme que no renace. No. Cuando tú quiebras un negocio, eso está estudiado, tú no vas a recrear tu antigua empresa, te vas a otro nicho de negocios. O sea, las pymes no resucitan, mueren y mueren. O sea, el panadero rompió, no es que él diga, ahora voy a recrear una panadería. Cuesta mucho levantar una empresa, por tanto, las pymes hay que sostenerlas. Eso lo hace el Estado. Y ahí no hay un Estado inteligente, hay un Estado simplemente, para seguir tus ejemplos de siempre, una UTI, en la sala de emergencia, donde ya no hay racionalidad. En la UTI no le estás pidiendo al médico, hey, usa un guante. El tipo usa lo que puede para salvar la vida del futuro muerto, para que no muera. Y cuarto, incluso, y aquí me meto en pantano jodido, pero la CEPAL informaba que en los paquetes fiscales se multiplican por 10 la ayuda a las empresas que a las personas, por 10. Que los estados recurrieron a rescatar las grandes empresas mucho más que a las pequeñas. Incluso en Chile la cifra, creo, es $800 millones en crédito para la pyme y creo que son varios miles para la gran empresa. Y aquí me pongo del lado más bien técnico. Tiene lógica, porque la gran empresa tiene subproveedores. O sea, LAN Chile creo tiene 2.000 pymes asociadas. Por tanto, que se caiga LAN Chile es un problema para la AFP, puesto que el 17% de LAN Chile son otros fondos. Tiene un problema la TAM, no estoy justificándolo, yo soy muy crítico del rol de la TAM y muy crítico de su servicio. Evito siempre viajar en la TAM, pero reconozco que la TAM está en el engranaje en la economía chilena de que buena parte de las pymes proveedores, si la TAM cae, caen todas las pymes. Se rompe la cadena de pago, y entonces se rompen las pymes. Entonces lo que te quiero decir es que en ninguna parte todavía aparece el mercado. Y aquí el liberal que eres tú, con esta afirmación provocadora, la izquierda cree que la billetera es infinita. No. Por último, políticamente, 2 reflexiones para un liberal, para provocar. Yo no he visto a ningún liberal de los presidentes, supongamos a Piñera un liberal, porque ahí está Evópolis, que se define liberal, hablar de deuda. No participan de ninguna carta internacional, ni Prosur, nada de lo que ellos han creado. Ningún gobierno se ha coordinado para decirle al FMI, discutamos de la deuda, rediscutamos. Eso lo han hecho los gobiernos progresistas, Argentina y México, España, Portugal. No lo hace un gobierno de derecha, que por último sería el tema, la deuda. Resignifiquemos cómo nos endeudamos. 3, segundo, tema político, no hay un proyecto de reforma tributaria, Pato. Para ser eficiente, ingreso permanente, no hay un proyecto de ley que suponga subir los impuestos. Y yo siempre lo recuerdo, el 2010, en abril, Piñera habló de reforma tributaria. Subió el impuesto a las rentas, a las empresas, a los alcoholes, a los tabacos y al cobre, porque había un terremoto. Esto es mucho más que un terremoto, jugando con las comparaciones. En términos incluso de muertos, aunque me dicen que no lo diga, pero 300 muertos son hartos menos que 12.000 o 13.000 y no hay una reforma tributaria. Adelante, Pato, sobre esta afirmación provocadora de la izquierda irresponsable. Al revés, la izquierda hoy día somos los sensatos, somos los estratégicos. No, perdón, Venezuela, México, no son estratégicos. Digo, la sensatez no es patrimonio de la izquierda y de la derecha. Hoy sí. Tiene Brasil en la derecha, tiene Bolsonaro, pero también tienes Andrés Manuel López Obrador. O sea, creo que aquí el que tira la primera piedra, el que esté libre de presidentes irresponsables, tire la primera piedra. No, está escapando. Angela Merkel no. es de derecha. Pero yo estoy de acuerdo. Gastemos un montón más de plata si la izquierda se compromete a no aumentar en uno solo los funcionarios burocráticos estatales. O sea, estoy de acuerdo que en sala de emergencia hay que gastar un montón y usar un montón de guantes y un montón de cosas, pero da la impresión de que la izquierda lo que quiere es meter un montón de burócratas en la sala de emergencia para que empiecen a tomar nota de cuántos guantes se gastaron, quién gastó mejor los guantes y ese tipo de cosas. No, lo que hay que hacer es ir en ayuda del sector privado para que funcionen los mercados. Y concordarás conmigo en que la izquierda es mucho mejor contratando empleados públicos que yendo en ayuda de la gente que realmente lo necesita. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que hacer crecer el Estado, pero lo que hay que hacer es hacer crecer un Estado que logre tener un impulso en la economía, no hacer crecer un Estado que te cree nuevos ministerios. Y me parece que el gran error de los estados latinoamericanos es que, siendo mucho más chicos de lo que tienen que ser, o sea, efectivamente en América Latina el Estado tiene que crecer sustancialmente. Y de nuevo, yo partí esta conversación recordándote que cuando yo era chico y crecí en la Araucanía, la única presencia estatal que yo veía eran los regimientos. O sea, había que desarrollar Estado mucho más fuerte, pero había que tener presencia en el terreno, no contratar más burócratas. Y a mí me da la impresión de que la izquierda es muy buena creando ministerios, pero no es muy buena llegando a ayudar al sector privado. Lo que tú me estás diciendo es que el Estado tiene que intervenir para hacer funcionar mejor los mercados.
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero me da la impresión de que los planes de la izquierda no son que funcionen mejor los mercados. Lo que está haciendo Alberto Fernández en Argentina no es hacer que funcionen mejor los mercados, es hacer que el Estado se haga cargo de la producción. Digo, nacionalizar una empresa no es el camino para hacer que funcionen mejor los mercados. Pato, sí, yo creo que en mi carrera un ramo se llamaba la retórica, que era lo que era escaparse de la discusión. Déjame llevarte de nuevo al centro, a ver si me expreso mejor. Pato, yo creo que el Estado hoy día necesitas Pato es experto en analogías y en metáforas. Usemos la del hospital. Estamos en la sala de urgencia, no estamos en intermedios, ni estamos estamos en la sala de emergencia a nivel mundial, continental y Chile, de emergencia. Hay riesgo de que mueran las empresas, literal, usando tu metáfora. Se van a morir las pymes, los tienes en el pabellón. Lo que tienes que hacer ahí es decir, ¿quién me ayuda? El mercado te va a decir, estás loco, y no, yo ahora no. Primero créame las reglas, las condiciones para que yo vea si invierto. Bueno, pero se me están muriendo las pymes. Entonces el tema no es crear ministerio o no, es simplemente hay que meter plata a la pyme. Ahí la eficiencia se acabó. El tipo hay que meterle plata a las pymes chilenas si no se quebran. Es más, yo te quiero decir que mi pronóstico es aún peor para septiembre. Se va a acabar un fondo de cesantía y me parece a mí que eso va a tener que rescatarlo a alguien, porque si no van a quebrar las pymes. Entonces, estamos en la sala de emergencia, Pato. ¿Cuál es la eficiencia que puedes pedirle hoy día a la izquierda en el poder, que no lo estamos por lo demás, por lo que está en la derecha? Estamos demostrando con hechos que lo que hay que hacer es sacar la billetera. Y efectivamente va a haber que, como dijo Cristalina del FMI, ella lo dijo, no escatimen. No es el momento de, entre comillas, y aquí lo agrego yo esto, no es el momento de la eficiencia que invoca el liberalismo, que me parece que no es monopolio del liberalismo. Hay gobiernos, Mitterrand y compañía, algunos fueron muy eficientes, de hecho, tuvieron elementos liberales en el gasto, pero ya es el momento de la expansión fiscal. Un poco, me voy a exceder, un poco a rajatabla, y quiero usar el ejemplo que daba un economista otro día del helicóptero. Quizás el error del gobierno fue tratar de ser eficiente, que le llegue solamente al que está para el IFE 1, al que le corresponde. De repente era mejor tomar un helicóptero, repartir los billetes y le va a caer a gente que no lo necesita, pero es tan grave la necesidad y la prueba de los 7 millones de personas que vieron el AFP es que había una necesidad enorme de inyección de dinero. O sea, nadie informadamente estuvo dispuesto a guardar su previsión, Pato. 7 millones de personas salieron a la calle y agrega una provocación de actualidad. Es patético ver a Piñera y a sus ministros tratar de competir con el sistema de AFP. Están diciendo que ya 500.000 personas pidieron el bono clase media. Están compitiendo con algo que es absurdo, en vez de alegrarse de que el país resolvió por sí mismo sin el gobierno. Pato, te desafío a este debate. ¿Sí o no? Estoy completamente de acuerdo contigo. En eso, defender a Piñera que lo hagan otros. O sea, yo fui súper crítico del gobierno de Piñera en lo que hizo en términos de gasto. La frase de la plata del helicóptero es de Ben Bernanke, o sea, del que fue presidente del Banco Central estadounidense en la crisis de 2008. Y efectivamente hay que tirar plata, pero hay que tirarle plata a la gente, no hay que empezar a contratar más burócratas. No. Es fundamental distribuir plata para que la economía funcione. Y eso es lo que están haciendo las grandes economías. Están metiéndolo en inyección de mucha plata a la economía para que esto funcione. Completamente de acuerdo contigo en que el gobierno aquí se equivocó. Y eso no es solo un patrimonio de la derecha, también hay mucha gente en la izquierda que hizo lo mismo. Me acuerdo del debate por la construcción del puente de Chiloé, que lo impulsó el presidente Lagos y después lo paró Bachelet en su primer gobierno. Porque mucha gente decía, este puente no tiene eficiencia, ¿no? No es un puente eficiente, vamos a gastar muchísima plata en el puente. Yo estaba completamente de acuerdo en la construcción del puente porque el puente simbolizaba esta idea de que como país somos capaces de hacer cosas grandes, cosas enormes, y era un gasto público que iba a generar un montón de oportunidades a futuro, que iba a enseñar tecnología en Chile, que nos iba a permitir crecer en un montón de dimensiones. Efectivamente había otras cosas que podían ser potencialmente más eficientes, pero esta idea de impulsar un gasto cuando había plata para hacerlo, me parecía una gran idea porque podía generar oportunidades a futuro. O sea, creo que pensar en grande implica que el Estado tiene que entrar a salvar a las empresas, que el Estado tiene que entrar a salvar a las empresas chicas también para que generen más empleo, y eso va a echar a andar la máquina de la economía de tal forma que el país pueda crecer a futuro. Y entonces el Estado tendrá que concentrarse en las cosas que sabe hacer mejor.
El riesgo es que no lo haga, pero pues ya nos preocuparemos de eso entonces, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que el Estado tenía que abrir mucho más la billetera. Y de hecho, mi crítica, para un lado, es que no abrió suficiente la billetera. Esa es la crítica a la derecha. Y mi crítica a la izquierda es que su solución siempre es que el Estado abra la billetera. Entonces, da la impresión de que mucha gente en la izquierda también cree que la billetera es infinita. Mucha gente en la derecha aparece como tacaña y no abrió lo suficiente la billetera y al final terminamos sufriendo mucho más de lo que tendría que haber sufrido el país en circunstancias que muchos otros gobiernos de derecha fueron capaces de abrir mucho mejor la billetera y el impacto económico no va a ser tan fuerte en esos países. Cito de nuevo a Francis Fukuyama, que ya hemos hablado aquí un par de veces, que nos dice que la solución, los países que mejor salen de esto son los países que tienen instituciones sólidas, o sea, tienen instituciones importantes, tienen también un gobierno con un buen liderazgo, y creo que ahí falló Chile, y tienen una ciudadanía que confía en las instituciones y en el gobierno. Y ahí también fallamos en Chile. O sea, de las tres condiciones, en Chile solo tenemos una, y tenemos que trabajar sustantivamente para mejorar las otras. En eso estamos completamente de acuerdo. Creo que el Estado tendría que haber gastado mucho más. Mi punto era solo, y tú concordarás conmigo que eso tiende a ser más un problema de la izquierda que de la derecha, que los gobiernos de izquierda a menudo caen en estos patrones de más y más gasto y terminan golpeados por la hiperinflación. Pato, ahí apareció una pregunta para ti de Omar Oyarzún. Dice, Pato, ¿de dónde sacarías plata el Estado hoy día? ¿De dónde crees tú que habría que sacar plata? Te preguntaba Omar Oyarzún y a Robinson decirle que recogimos su punto en el debate anterior. Cerremos aquí con esta pregunta de Omar Oyarzún en Facebook. Estamos con Patricio Navia, politólogo, profesor, investigador sobre la visión liberal y progresista en los temas de actualidad y los temas trascendentes. Y después vamos a ir al cuarto y último tema, la unidad de Chile. Primero, para cerrar, Omar te preguntó, ¿de dónde sacarías plata tú del Estado, con la visión liberal? Precisamente lo que ha pasado ahora es como las grandes economías del mundo están imprimiendo más plata, hay plata, y las tasas de interés para los estados son relativamente bajas. Entonces, endeudarse ahora resulta súper barato. O sea, la deuda estadounidense, por ejemplo, la deuda en la que incurre el gobierno de Estados Unidos va con un 1% de interés anual real. Esto no es UF más 1, es 1% real, lo que significa que si la inflación es 2%, al final termina siendo deuda en esencia que te la subsidia al mercado, precisamente porque hay mucha plata ahí por la concentración de la riqueza. Entonces, endeudarse ahora no es una mala idea, como nunca es una mala idea si te endeudas para algo que va a generar más retornos en el futuro. Y a mí me parece que endeudarnos para tener una mejor salud, mejor infraestructura que haga que el país sea más productivo, mejor calidad de la educación que haga que nuestra gente esté mejor educada, sería una gran inversión a futuro. Entonces, aquí el problema no es que no hay plata para endeudarnos, o sea, nos podemos endeudar significativamente al doble de lo que estamos, porque las tasas de interés van a ser bajas, pero tenemos que asegurarnos que esa deuda la invertamos en algo que nos haga ser más productivos a futuro, de tal forma que el país crezca más y que después podamos pagar esa deuda. Entonces, aquí el camino para avanzar está más o menos claro, y ahí creo que podemos concordar progresistas y liberales de que hay un camino claro en el que podemos avanzar y el gobierno no se atreve a hacerlo. Y por el otro lado, creo que el problema de la izquierda, o de una buena parte de la izquierda, es que cree que la solución siempre es el Estado, como la solución es, como tú bien lo dijiste, que el Estado tiene que impulsar los mercados. Si logras encontrar esa combinación, entonces el país puede salir muy bien de esto. Vamos al cuarto tema, Patricio, que es el tema de la unidad. De aquí voy a hablar hipersubjetivamente. Yo soy reacio siempre al concepto de unidad nacional, porque creo que camufla agendas del que gobierna. Nunca he creído en eso, pero creo que puedo estar yo en un error, porque sí es importante que haya solidaridad, empatía y haya diálogo. Entonces, quiero preguntarle a Pato, ya no tanto como liberal, sino como politólogo. La experiencia indica que los gobiernos de unidad nacional son más bien respuestas a unas crisis extremas y son como el último recurso cuando ya simplemente lo que viene es en la calle. ¿Por qué te parece a ti que, pregunto, ya este gobierno optó por su 30%, por defender su ideología, resistir que sigan cayendo los pilares del modelo, AFP, Constitución, por ahora? Me parece que el gobierno decidió claramente no participar de un debate de unidad, ni siquiera hizo el truco de invitar a demócratas cristianos conservadores, ni siquiera eso lo intentó. Nombró, con las objeciones morales que tú y yo le hacemos a Víctor Pérez, pero nombró a la Ladura, a Belolio, que es extremadamente duro, etcétera, etcétera. ¿Tiene sentido plantear que el próximo gobierno
tenga que ser un gobierno de unidad nacional, digo el gobierno del 2021. Deberemos ya empezar a instalar todo, decir, mire, ya hemos peleado mucho, ya la AFP tiene una rendija, la constitución va a caer, va a haber una nueva constitución, de todas maneras va a ser nueva, va a ser distinta al menos. Debiera, Patricio, instalarse, visto como politólogo, el próximo gobierno, un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición, un gobierno de crisis o un gobierno progresista o de oposición? No, yo no creo en la unidad nacional, creo que la democracia funciona, y eso te lo diría cualquier politólogo, la democracia funciona mejor cuando hay al menos dos, o sea, cuando la gente tiene opciones para elegir. Si no tienes opciones para elegir, pues la democracia no tiene sentido. Tiene que haber al menos dos, pero no demasiados. O sea, si en una elección presidencial tienes 27, 28 candidatos presidenciales o 21, como ocurrió una vez en el Perú en 2006, la gente también se confunde y no sabe muy bien dónde y cómo elegir. Tiene que haber un número reducido de opciones e idealmente los grupos que más o menos piensan igual tendrían tendrían que ser capaces de ponerse de acuerdo en alguna opción que demostrara algún nivel de capacidad de gobernanza y gobernabilidad después de la elección. Entonces, lo lógico, lo razonable para mí sería una elección en 2022 donde haya varias opciones y donde esas opciones en segunda vuelta se ordenaran en torno a dos y se pusieran de acuerdo, porque si tú tienes 8 o 10 candidatos presidenciales con 10% cada uno, entonces al final puede pasar cualquiera segunda vuelta y la gente va a terminar bastante descontenta porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. O sea, creo que la capacidad de lo mejor para la gente es que los partidos demuestren capacidad de ponerse de acuerdo y se reduzca el número de opciones para un número razonable. Digo, con más tú has estado en debates presidenciales, pero si tienes más de 5 o 6 candidatos en un debate presidencial, pues ya no hay debate, porque a cada uno le tocan 4 minutos en el debate y no alcanzan a decir nada. Entonces, tener 10 candidatos presidenciales parece no ser óptimo. Tener 2 te reduce mucho las opciones. 2 es bueno para una segunda vuelta, pero probablemente en primera vuelta habría que tener un par de opciones adicionales. Y yo creo que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. No creo que tengamos que tener un exceso de elecciones, pero sí me parece importante que haya primarias y que los partidos sean capaces de juntarse con otros partidos que piensen igual y hacer una elección primaria para encontrar un candidato de unidad. La izquierda en Chile está profundamente fragmentada y dividida y no sé si vamos a tener una opción de toda la izquierda unida, porque va a ser difícil que toda la izquierda participe de unas primarias, pero ahora también da la impresión de que la derecha va en ese camino. Yo no creo que la unidad nacional sea quitarle las opciones a la gente. Creo que es una trampa eso de decir vamos a hacer unidad nacional y por lo tanto le vamos a restringir a la gente la posibilidad de escoger. Creo que cuando hay problemas es cuando más la gente tiene que decidir en qué dirección avanza y para eso tiene que tener al menos 2 opciones que sean bastante diferentes, que ofrezcan cosas distintas para que la gente pueda escoger. Escribió Carl Mitcham, que es un norteamericano coetáneo tuyo, además, que es un analista vinculado al Partido Republicano, que pregunta qué significa, aquí dice, qué tienen en común los chilenos, qué los debería unir. Te mandamos un saludo, Carl, yo lo conozco, no sé si Pato lo conoce, pero yo lo conozco. Sí, mucho. Es una de los chilenos que nos debiese hacer sentir más orgullosos en Estados Unidos. Es un republicano, de los republicanos moderados, que trabajó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y es un chileno estadounidense, ¿no? Su mamá es chilena, su papá estadounidense y por lo tanto en Estados Unidos es latino y negro, o sea, es multicultural, multinacional, es un gran chileno y un gran estadounidense y concuerdo con su pregunta, yo creo que los chilenos tenemos que definir qué es lo que nos hace ser chilenos, ¿no? Porque hay algunos que todavía te dicen, mira, los alemanes no son chilenos, los haitianos no son chilenos, y desde otro lado te dicen, no, los mapuches no son chilenos. Tenemos que encontrar algo que nos una como país. Y tú, Marco, citaste a Martin Luther King. Yo ayer, de hecho, en una clase les presenté el discurso de Martin Luther King y Martin Luther King hace una gran analogía, ¿no? Y él dice, mira, nosotros venimos aquí a marchar el 63 porque tenemos un cheque firmado, o sea, tenemos una promesa, un pagaré, que es la Constitución de Estados Unidos. Y ese pagaré dice que todos los hombres nacen iguales y por lo tanto tienen derechos a participar de esta sociedad. Y venimos a cobrar ese pagaré porque no aceptamos que ese pagaré, ese cheque no tenga fondos. Y venimos acá a Washington a exigir que nos den el derecho de poder participar y tener las mismas oportunidades que todos. No que nos den el derecho a ser feliz,
sino que nos den el derecho a buscar nuestra felicidad, a tener la oportunidad de participar. Y creo que en Chile todavía no tenemos una sociedad lo suficientemente inclusiva para que todos tengan derecho a poder existir. Desde la izquierda y desde la derecha hay mucha gente que define esto con la lógica de si no te gusta, te vas. O sea, probablemente tú, Marco, eso lo has escuchado un montón, que te dicen, si no te gusta Chile, ándate. A mí también me lo dicen todo el tiempo, si no te gusta Chile, ándate. Y es como, no, yo soy chileno, tengo derecho a estar acá y lo que tenemos que hacer es construir un país donde toda la gente tenga oportunidades para construir sus sueños y que estos sueños puedan coexistir. No tenemos que soñar todos lo mismo. Lo que tenemos que hacer es permitir generar un espacio para que los distintos sueños de los chilenos puedan coexistir. Y eso implica que los mapuches tengan la posibilidad de hacerlo, pero que también los descendientes de colonos sean reconocidos como chilenos. En este país tenemos que entrar todos o no vamos a ser país. Imael Rosas reacciona a nuestra reflexión, dice, los chilenos están muy divididos. Última pregunta para cerrar este programa liberal versus progresista. Aquí está Imael Rosas Paicho. Debiera el próximo gobierno, yo creo, y creo que Pato se lo leí, yo por lo menos lo comparto, Piñera terminó. Estamos simplemente ya siguiendo los términos de Pato Navia, un pato cojo, un pato deprimido, dijo el domingo pasado. Se finí, en francés, se acabó este gobierno. ¿Debe prepararse Chile para una oferta distinta, moderada, el 2021, un gobierno de transición hacia otro gobierno que ya es tan grave entre el 18 de octubre y el virus COVID-19 mutante desconocido? ¿Debe Chile prepararse para una transición o simplemente una mayoría probablemente progresista, yo creo que le va a ganar una mayoría conservadora, hacer su programa de transformación social, o hay que ser más bien hablar de transición? Última pregunta para cerrar este programa junto a Patricio Navia, politólogo. A mí no me gusta hablar de transición, ¿no? Porque en Chile ya se abusó mucho de ese concepto en los 90, las transiciones por definición son cortas. Y mucha gente seguía hablando de la transición a la democracia como el 2005, el 2006, después de 16 años, pues ya no estás en transición, esa es la democracia que tenemos y punto. Entonces no me gusta hablar de transición. Lo que sí quiero decir es que a mí me preocupa mucho el calendario del proceso constituyente, ¿no? Porque vamos a tener la elección para la Asamblea Constituyente en abril, a fines de abril del 2021. Esa convención constituyente va a empezar a trabajar, supongamos, en junio del 2021 y va a ser su propuesta de nueva constitución para junio del 2022. El plebiscito de salida será en agosto o septiembre del 2022 y la nueva constitución va a empezar a regir en octubre del 2022. Ahora, a la par de eso, en noviembre del 2021 vamos a escoger un nuevo presidente y un nuevo Congreso, y en marzo del 2022 ese nuevo Congreso y ese nuevo presidente van a empezar a ejercer. Pero el Congreso no va a tener nada que hacer entre marzo y octubre del 2022 porque mientras está ejerciendo va a haber una convención constituyente redactando la nueva constitución y el presidente va a estar anulado, o sea, tampoco va a poder hacer mucho porque va a haber una convención constituyente redactando la nueva constitución. Entonces a mí me preocupa mucho el desfase de los dos calendarios porque va a hacer que el próximo gobierno carezca de legitimidad y no tenga herramientas para hacer nada. Se va a pasar su primer año sentado ahí esperando que el Congreso, que la Convención Constituyente produzca una nueva constitución. Me parece que habría que mirar bien el diseño porque evidentemente esto está mal diseñado y como todo se retrasó es todavía peor porque de nuevo vamos a tener 6, 9 meses de un nuevo presidente y un nuevo Congreso esperando a que la Convención Constituyente termine de hacer su pega. Gracias, Patricio Navia. Terminamos aquí puntuales en este programa de 1 hora todos los domingos para ofrecer un punto de vista, un diálogo, a ratos un debate entre dos visiones, la del liberal, la del progresista. Así que muchísimas gracias por casi 200 comentarios. Intentamos recoger algunos y algunas de sus reflexiones y les damos entonces cita, el convocatoria el próximo domingo en estas semanas agitadas en el sur del mundo, este país pequeño pero reflexivo y activo que es Chile. Gracias, Patricio Navia. Es pequeño pero nuestro, ¿no? Así que tenemos que cuidarlo. Le recordaba a Pato el otro día en un WhatsApp una frase en español, único, grande y nuestro. Un abrazo gigantesco. Chao. Chao, Pato.